Bueno, vamos a dar inicio a este seminario presencial con un hombre del prestigio de Alberto Petrina, que, bueno, somos contemporáneos, lo admiro hace muchos años, y va a dar un seminario que es Mirada Crítica de la Arquitectura Argentina. Tiene sobrados pergaminos para exponer esto. Y es un seminario que lo hicimos exclusivamente para ustedes, para los platenses. Después se va a filmar y va a subirse por el Cadva TV al sitio oficial de YouTube del Cadva TV. Evidentemente no se puede hacer por streaming por el alto costo de un streaming. Entonces, en realidad, lo más importante era motorizar que se hiciera esto. Bueno, presentar a Alberto está de más, es profesor consultor de la Universidad de Buenos Aires, es amigo, fue vicepresidente de la Comisión Nacional de Monumentos y tiene más cucardas que todavía no sé. soy, hasta que me eche en la nueva gestión. Que ya hasta nos la nueva anunciaron gestión. que tenemos sucesión, pero todavía soy. Agarrado, ¿Todavía sos? Bien. Agarrado como las cucarachas, como lo hacemos siempre los peronistas. Bueno, señores, estamos en presencia de una persona de mucho prestigio, un colega de mucho porte, aprovechenlo. Son un seminario de 12 clases. 14. ¿14? Cada vez me va a salir más caro. Vos, La dividimos por acá Walter me la dividió por sectores, por si la gente se harta, ¿viste? No creo que se harten, para nada. Bueno, señores, vamos a comenzar. Julito, vos que sos amigo de Petrina, ¿querés decirle algo? El gusto y el orgullo de poder contar con Alberto acá. Cuando hablábamos hace un rato, yo recordaba que en las noches complicadas de la pandemia no sabíamos qué hacer, ¿no? Cómo conectarnos entre nosotros, cómo seguir discutiendo, cómo seguir pensando. Y me parece que nosotros encontramos desde el colegio una salida con un seminario que armamos con Alejandro Lapuncina, y realmente mucho más fuerte que lo que hicimos nosotros fue lo que se hizo desde la Comisión Nacional de Monumentos, que realmente fue un éxito maravilloso y vos fuiste uno de los protagonistas. Así que nos parece hermoso poder desde lo pequeño de este reencuentro y ya con todos en una vida más agradable, poder volver a estar aquí contigo. Simplemente eso. Muchas gracias. Más agradable en materia de salud, nada más. Sí, Damián, podés pasar, no te voy a cobrar. Vos venís de San Martín a ver esta charla. De San Martín. En este momento, que para mí es un placer hacer esto, debo recordar a mi amiga y compañera Soledad del Cueto, que está pasando un momento difícil, porque ayer falleció su hermano, para los que no lo saben, y que ella también es artífice de que esto se pueda materializar. Después están los que siempre trabajan y nunca aparecen en la foto, que sea lo que sería un Walter, una Alejandra Gastaldo, un Héctor Lucas, que es la comisión de cursos, que esta idea que tuvimos al comienzo de la gestión, que los cursos sean gratuitos, es la forma de horizontalizar el conocimiento. Este en particular, por la característica, no es un curso, es un seminario. Alberto, todo tuyo. Gracias por todo. No, por favor, compañero. Suerte. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Para mí siempre un placer, antes de comenzar, volver a La Plata y a esta provincia querida donde parte de mi trayectoria se desarrolló acá. Me tocó presidir las comisiones de patrimonio de 3 distritos importantes. El primero fue en La Plata, los 2 años bajo la gestión de cultura de Eduardo García Caffi y la gobernación de Rucauf. Eduardo, que me conocía de mi actividad en la Ciudad de Buenos Aires, cuando él tomó el cargo, me citó para dirigir durante 2 años la dirección de patrimonio y museos de la provincia. Después fui director otros 2 años de la Comisión de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Y esa trayectoria en este campo culmina los 5 años y medio en que me convoca Jorge Cosia, bajo la gestión de Cristina, a dirigir la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos. Más los 22 años que llevo en la Comisión de Monumentos como vicepresidente, siempre estuvieron en el mismo campo, en el campo patrimonial.
Por eso es un campo que también es el que desarrollamos en las cátedras, en la Cátedra de Arquitectura Argentina, en la UBA, que fundé con mi compañera de toda la vida, Coco Larrañaga, y que hoy día está a cargo de un querido colega, un amigo, como es Fermín Lavacchi y Sergio López Martínez, ex alumnos de 10 cursaron nuestra materia. Otra alumna que tuve, que ayer me acompañó en una conferencia, fue Cristina Álvarez Rodríguez, que cursó la materia en nuestra cátedra, que era una cátedra dedicada a la arquitectura argentina, pero con un énfasis especialísimo en la arquitectura de Estado, con perdón de la actual circunstancia. La arquitectura de Estado, 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 Estado. No es que se me trabó la lengua, es que hay que recordar eso cuando hay alguien que quiere destruirlo desde adentro y encima lo anuncia. Bueno, voy a empezar con una cita que por ahí, del más grande escritor del siglo XX, que es Jorge Luis Borges. A mí me gustan las citas inesperadas, esta es una de ellas. El olvido que purifica, la memoria que elige y que reescribe. Esto es una guía, ¿no?, de vida. El olvido purifica, pero la memoria elige y reescribe. En un país como el nuestro, donde hay mucha gente desmemoriada, para mí este ejercicio es invalorable. Bueno, y voy a comenzar como apertura con 3 citas, salvo una de arquitectos. Bueno, una de uno de los hombres más importantes del pensamiento nacional, Raúl Scalabrini Ortiz. La realidad americana, esto tiene que ver con un poco la charla que hoy les vengo a traer. La realidad americana nos contiene, su calidad condiciona la nuestra. Ella delimita constantemente la posibilidad del esfuerzo individual. No podemos ser más inteligentes que nuestro medio sin ser perjudiciales a los que quisiéramos servir y a nosotros mismos. Valemos cuanto vale la realidad que nos circunda. Una segunda cita de un importante arquitecto y teórico chileno, que es Cristian Fernández Cox. Y a mí me parece que participó durante años de los seminarios, de los SAL, los seminarios de arquitectura latinoamericana que había organizado Ramón Gutiérrez. Y se sumaron gente de ese mismo prestigio en todos los países hermanos. Para la dimensión del tempus de la historicidad y el consecuente imperativo histórico ligado a esta dimensión de ser propios de nuestro tiempo, existe una palabra de extendido uso e indiscutible prestigio: el término contemporáneo. Pues bien, ¿cuál es la palabra de equivalente uso y prestigio para la dimensión del locus de la historicidad? Y su igualmente ligado imperativo histórico de ser propios de nuestro lugar. ¿Con lugareño? ¿Con local? No, esa palabra no existe. No existe en el castellano, al menos. Lingüísticamente, la inexistencia del nombre nos remite a la inexistencia de la noción. Esta es una observación importantísima. Así, esta noción clave del locus propio, que está en la esencia de la posibilidad fáctica de percibir nuestra real historicidad, pensemos esto además como arquitectos, queda ausente de nuestros preconceptos, generando y sintetizando un vacío nuclear en nuestras categorías y, por ende, una sustantiva dislocación de nuestro punto de vista, de la percepción de nuestra historicidad, de la comprensión de nuestra experiencia, de nuestro aprendizaje y su posibilidad de desarrollo acumulativo. La segunda cita es la que considero el maestro más grande que tiene el patrimonio arquitectónico argentino y americano, que es Ramón Gutiérrez. Me honra con su amistad hace muchos años. Por ello exigimos partir de la realidad y no del modelo, porque la misma realidad constituye la cantera de conocimientos y experiencias que nos permiten extraer sugerencias para perfeccionarla. La memoria es, para nosotros, no solo un ingrediente calificado de la identidad, sino también una instancia de transformación y cambio en la demanda permanente de jerarquizar la calidad de vida. Y una última cita de un arquitecto que hizo toda su obra
en la provincia de Buenos Aires, arquitecto bonaerense, hizo toda su obra en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí. Claudio Caveri. La verdad para nosotros no está en el pensamiento, no está en la objetividad. La verdad es un atributo de la realidad por más pobre, callada, aculturada, oprimida y marginada que sea. O simplemente, como lo decía Perón, la única verdad es la realidad. Bueno, con estas introducciones que citan, nos metemos ya directamente en la conferencia. Esta primera imagen marca la intención, la imagen de un gran artista uruguayo, rioplatense, de nuestra América, como fue don Joaquín Torres García. El mapa invertido. Y le acompaña un texto donde dice que para nosotros a partir de ahora no habrá más norte que el sur. Y lo coloca de cabeza, marca su Uruguay querido, y lo coloca de cabeza al mapa. Y es interesante, porque todos los mapas cuelgan hacia los mapas hechos en el norte, en la parte ilustrada del mundo, en los países serios, como se los llama habitualmente, y en los imperios, cuelga hacia abajo. Y es una imagen interesante, porque yo siempre agrego a esto, ¿qué pasa si hay un astronauta girando alrededor de la Tierra? ¿Qué garantía tiene de que la va a ver con el norte arriba? La va a ver según qué lugar esté girando la cápsula, ¿no? Bueno, esto lo vio como artista Joaquín Torres García. Bueno, acá hay los dos mundos previos al contacto entre Europa y América. El mundo prehispánico, Mesoamérica, con todo su universo de cultura. Quiero aclarar que en la Universidad de Buenos Aires, hasta que creamos la cátedra, que la sancionó un gran decano que tuvimos, Juan Manuel Bartagaray, con Cocó Larrañaga, el tema prehispánico no existía. ¿Tá? Acá bajábamos de los barcos, todos sabemos que somos rubios, de ojos celestes y que venimos nada más que de países ilustrados. Esto no había. Recién hay, sí en otras universidades nacionales, sí en la de Tucumán, sí en la del Nordeste, sí en la de Cuya, sí en la de Tucumán, bueno, sí en la de Córdoba. Esto tiene mucho que ver también con el rol que se reservó a sí misma la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el poner en contacto con estas civilizaciones, que estamos hablando de 1000, 2000, 5000, en algunos casos 10.000 años antes de nuestra era ampliar el panorama al lugar que corresponde a América. Aquí se ven imágenes de las dos culturas que coexistieron, las dos culturas madre, la cultura de Teotihuacán, que es el nombre que se le da en la época azteca, al final del imperio. Teotihuacán fue una cultura inmensamente rica, 1000 años antes de la etapa final de la cultura mesoamericana, con los aztecas y la llegada de los españoles, de la cual vemos la imagen central superior. La calzada de los muertos, desde la pirámide de la luna, a la izquierda se ve al fondo esa montaña cubierta de piedra que es la pirámide del sol, y esta ciudad donde los reyes sacerdotes que unían el poder del Estado y el poder religioso, y además el diseño urbanístico, la suma del poder total, sin Estado, y esta retaíla la venía escuchando a lo largo de todas las para ver si de algún modo nos queda claro. Sin Estado no habría Teotihuacán, sin Estado no había Imperio Azteca, sin Estado no habría luego el Tahuantinsuyo bajo la cabeza de un inca como Pachacámac, que fue nuestro Alejandro Magno. Digo de nuestro, hablo de nuestra América. Sin Estado no estaría la Confederación de Ciudades Mayas, que se ven en esas pinturas maravillosas a la izquierda de Bonampak. No estaría la cultura maya de Tikal, de Chichén Itzá. No estaría toda la simbología religiosa que se expresa en piedra y que se expresa en cerámica y en pintura de ese mundo. Bajamos a la América surandina, o sea, el mundo prehispánico mesoamericano. Cuando decimos Mesoamérica, acuérdense que estamos en América Central, hablamos de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de todo ese universo. Y acá América Andina. El equivalente a Teotihuacán, a esa ciudad sagrada 1000 años antes de los aztecas, esta también ciudad equivalente en tiempo en la hermana República de Bolivia hoy, a 60 kilómetros, hasta la distancia entre Buenos Aires y La Plata, exactamente a 60 kilómetros de La Paz, que es Tiahuanaco,
la cultura tiahuanacota. Esta cultura va a influir luego a culturas que van a desarrollarse después, como la cultura Wari, que fue más guerrera. Tiahuanaco fue sobre todo un lugar ceremonial de concurrencia, una especie de catedral de iglesia de la Virgen de Luján donde iba todo el mundo. Bueno, de estas culturas, ¿no? Era un lugar de concurrencia religiosa, tenía un inmenso prestigio en ese campo. Luego, otras culturas que la siguieron, como Wari, la cultura Wari, que incluso se llamó en su primera etapa Wari Tiahuanaco, tomará un rol más activo y guerrero. Y finalmente después vendrá el Imperio Chimú y culminará con el Imperio Inca. Y una observación para los dos. Lo importante de estas culturas prehispánicas, nos quedamos con los incas y los aztecas. Los incas y los aztecas apenas gobernaron entre 150 y 250 años. Todos estos miles de años que están antes son culturas pre-incaicas o pre-aztecas. Eso es muy importante marcarlo, porque ese choque con la invasión española se va a dar solo en imperios que se estaban terminando de organizar. Bueno, esa cultura con un manejo de la piedra maravillosa. Lo que ven en la imagen de arriba es el templete semisubterráneo con las cabezas clavas que se ven al lado de la derecha. Y detrás el Calasasaya, con esa escalinata hecha en un solo bloque de piedra, que marca esta cultura que le va a enseñar cómo usar la piedra a los aztecas, a los incas. Luego, abajo se ve una de las últimas creaciones incas, la ciudadela oculta de Machu Picchu. Y luego el trabajo de estas civilizaciones, que fue tan importante en la parte del trabajo de las andenerías, por ejemplo, para todos los cultivos en civilizaciones agrícolas como eran, para aprovechar la orografía andina, y luego el trabajo excepcional en materia de cerámica, en materia lítica y en materia de textiles. Los textiles de la cultura Paracas, de la cultura Nazca, tendrán un nivel que solamente son comparables con la más alta escala de las sedas chinas y con algunas pocas trabajos textiles de imperios como el persa. Es tal, por ejemplo, el trabajo de todas estas telas, lo apretado de esas tramas que, por ejemplo, son cuando uno compra un poncho del siglo XIX en esos lugares, son absolutamente impermeables. O sea que estamos hablando de belleza, de dominio técnico, de belleza y de transmisión de sus ideas, de sus dioses, ¿no? Hay un dios con las dos cabezas degolladas. Bueno, acá ya llegaron lo que se llamó en el quinto centenario el encuentro. Bueno, que fue una forma, está bien, venía el rey de España, no el actual, el rey emérito, y había que disimular que el encuentro se había tratado de una conquista liseyana. Después voy a matizar el tema de la colonia española. Y a la izquierda, acá estamos el encuentro, conquista, avasallamiento, mestizaje en México. Ese lienzo de Tlaxcala, precisamente de Tlaxcala, de la cual era originaria Doña Marina, o la Malinche, muestra a Hernán Cortés que finalmente llega a conocerse en el palacio de Moctezuma II. Y Doña Marina, que era su amante y también su traductora, era una princesa tlaxcalteca. Tlaxcala había sido una de las altas culturas mesoamericanas previas a los aztecas, había sido dominada por los aztecas. Por lo tanto, ella, cuando llegan los españoles, hay toda una situación en la cual pueblos recientemente dominados se suman a las tropas españolas, y no es inexplicable la toma de México. Y a la derecha hay una pintura del 19, la masacre de Félix Parra, mostrando finalmente la llegada de los españoles cuando toman Tenochtitlán la Grande, la capital mexica. Si vamos al sur, nos encontramos, bueno, digamos que además a la izquierda se ve el grabado de Prisión y Muerte de Atahualpa, de Guamán Poma de Ayala. No lo mataron así, cortándole la cabeza, sino con el garrote vil. Pero una Poma de Ayala era un importante grabador mestizo. Pero se ve y Pizarro tenía otras calidades. Los dos fueron conquistadores, pero hay que marcar las calidades. No todos somos unos, como decía una abuela mía un poco racista.
Mientras que Pizarro era un chanchero valiente, pero que se había mandado, Cortés había estudiado en Salamanca. Entonces había distintas cabezas, pero los dos cumplieron el objetivo de la expansión de Occidente. La expansión a América es la búsqueda, como todos recuerdan o saben, porque teníamos buenos secundarios, antes por lo menos la gente de más edad, que era la búsqueda de la especiería, ir a las Indias. Bueno, se toparon con el medio antes de llegar a las Indias, había este mazacote que era América. Y un tema interesante también es que es un continente, voy a usar una palabra dudosa, que es incontaminado hasta la invasión española. No es que antes no hubiera habido, porque siempre sí puede ser que algunos vikingos hayan llegado a Terranova, pero bueno, eso no deja seña. Lo que deja seña es un imperio de 300 años, el más importante después del Imperio Romano. Y entonces, hasta ese momento, piensen ustedes que ese gran... Un amigo mío siempre dice que Europa es una península de Asia. Si lo piensan bien, si uno ve el mapa completo, Europa es una península de Asia en muchos sentidos. No voy ahora a hacer la exégesis de Rusia y China, de dos países sagrados, por muchísimos motivos. Pero respecto de toda esa masa es una exégesis, una península. Pero Europa, Asia y África estuvieron unidos desde el comienzo. Estuvieron unidos desde que Alejandro decidió que iba a salir de Macedonia y iba a llegar hasta el Indo. Y se escopó a toda Asia. Ese imperio duró los 30 años que vivió él. 33. La edad de Cristo. Y la edad de Evita. 33. Los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Y entonces, aún así, después sus capitanes, Seleuco en Siria, Ptolomeo en Egipto, van a dividirse ese imperio, pero Europa, Asia y África será una. Ptolomeo irá a Egipto, Seleuco a Siria, Alejandro, los descendientes seguirán en Macedonia. O sea que estaba unido, con los romanos ni digamos, hasta ver un mapa del Imperio Romano. Y después sigue con el triunfo de la Iglesia romana, etcétera, etcétera. Esto siguió. El imperio se había dividido en dos, de Occidente, de Oriente, pero ya estaba unido. En América no. Inclusive, yo agrego, con otra particularidad curiosa. Estos dos, en el momento de esplendor de Teotihuacán y Tiahuanaco, no había contacto alguno. Pero en el momento final de los imperios azteca e inca tampoco. Puede ser que alguien desarrapadamente haya llegado, un curioso, un comerciante, pero no había contactos políticos. O sea que era, además de estar aislado como continente, estaban aislados las altas culturas del Centroamérica y de América Andina. Y la imagen de la derecha es una imagen que para mí habla por... A ver, sí. Más que 1000 palabras. Lo que ven allí en esa foto del Cusco, o del Cosco, si lo queremos decir en el idioma quechua, del Cosco imperial, es la pared curva del templo más sagrado del Incario. Ellos también tenían un panteón como nosotros. Y a la cabeza estaba el sol, Inti. El templo del sol. Y lo que está arriba es el templo católico de Santo Domingo. O sea que acá hay una clara y acá cito de memoria a Caveri. El español era un macho fálico que se cogió a América. La violó, la dominó, pero no pudo sustraerse a la seducción de América. A diferencia del inglés insular y del francés continental, y habla de las potencias coloniales, se mestizó. Esto es clave para mí. Yo he revisado mucho mi posición sobre el imperio español, que sigo pensando que existe vasallaje, que existió la imposición de un modo de pensamiento, de una religión, de un idioma, de una arquitectura. Más visible que esto, acá está la violación fijada, por eso no me olvido que en términos arquitectónicos. Y al mismo tiempo magistrales, porque de esto sale lo que va a venir a continuación. Fíjense estas dos imágenes del barroco americano. Bueno, no voy a abundar sobre esto porque Fermín sobre este tema va a dar acá una clase magistral.
que es el tema en que se especializó, el barroco americano. Y hace muy bien en especializarse a eso porque nuestro continente sigue siendo barroco hoy. López Obrador es barroco. Perón fue barroco. Getúlio Vargas es barroco. Lázaro Cárdenas fue barroco. Todo lo que ha pasado con las guerrillas de nuestro país es decir, todo ese mundo, contado por los escritores, por García Márquez, por Lezama Lima, por Carpentier, todo ese mundo, y contado por los pintores y los arquitectos, forman parte de un modo de pensamiento donde lo clásico queda a un costado. El clasicismo fue una imposición. Y en el Imperio Español, siempre Ramón Gutiérrez, por ahí no lo dice, no lo marca con sus intenciones, tendrá Ramón, pero marca la diferencia entre la Casa de Austria, los primeros reyes, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, hasta Carlos II, el suizado, el idiota, y luego la Casa de Borbón. La Casa de Borbón, que es una casa de origen francesa, racionalista. Como bajo la Casa de Austria, que se desarrolla el barroco, se formula todo este mundo mestizo, y la Casa de Borbón, cuando en la segunda parte del Imperio Español, esto se coloca en un marco por ahí bueno, ordenador para el Estado, pero también empobrecedor para ciertas circunstancias culturales de estos países. Bueno, entonces volviendo al barroco. Fíjense ustedes la pintura, una pintura anónima, un pintor mestizo de la escuela de Potosí, la Virgen del Cerro. ¿Qué hace acá esta imagen de la Virgen? Arriba está la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo. Acá están los donantes, seguramente algún funcionario colonial, la iglesia. Y la Virgen asoma en el Cerro de Potosí. Cerro sagrado por muchos motivos, pero sobre todo valiosísimo para los españoles, porque de ahí salía toda la plata con la cual el imperio se va, con lo que llega, con lo que le dejan llegar los asaltantes ingleses, que sin tomarse ningún trabajo. Esta es una cosa que después vuelvo. Es maravilloso, porque los imperios, el miserable imperio, mi furia anglosajona va de la madre Inglaterra, olvidando las culturas y los pueblos, no tiene nada que ver, a sus descendientes hoy día en dispersión definitiva, que son los Estados Unidos. Son imperios que colocan puertos, que colocan pequeñas enclaves en las playas y se despreocupan. Y el Imperio Español se tomó un trabajo. La ciudad hispanoamericana es una de las escalas magistrales de la historia del urbanismo, desde México hasta Carmen de Patagones. Y eso no hay que olvidárselo. Ciudades donde además de estar las iglesias, estaban los hospitales, estaban las primeras escuelas, había una serie de cuidados, porque España consideraba a esas colonias como reinos y los trataba igual. Si bien España estaba ya unificada, los trataba del mismo modo que se nombraban virreyes acá, pero también se nombraban virreyes en Cataluña, virreyes en Navarra, virreyes en Nápoles, que eran posesiones españolas. Y bueno, ¿y por qué no? Virreyes en México, en Perú, y después en Río de la Plata y en Nueva Granada. Entonces, ese mundo está presente acá, al comienzo. Y el Cerro de Potosí, con el cual se enriquecía España, aparece la Virgen. Y cuando uno ve esta pintura, ve como aunque haya una imposición imperial, hay resquicios del pintor mestizo o indio directamente colocan a la Virgen en un lugar que es la Pachamama. Entonces, al mismo tiempo, yo estoy reverenciando a la Virgen y a la Pachamama ancestral. Los jesuitas en esto eran maestros. No en vano un jesuita por primera vez llega al papado. Maestros. Porque decían, que las ovejitas vengan a mí. Mientras vengan en cantidad y yo pueda conducirlas, si tienen otras ideas subrepticias, secundarias, escondidas, no nos pongamos a investigarlas. Porque eso forma parte de la grandeza y de la magnanimidad de Dios. Los genios de la política, ¿no? Y acá, cuando vamos a la arquitectura, se produce lo mismo. ¿Esto qué es? Sería una cariátide en el exterior. Pero cuando yo voy a San Lorenzo de Carangas, en Potosí, otra vez Potosí, fíjense qué importancia tenía Potosí en su momento, durante 50 o 60 años fue la ciudad más poblada de América. La llamo Indiátide. La llamo Indiátide porque con la faldellín de las Indias
tomo una imagen de Occidente y la transformo de tal modo que nadie puede decir que este barroco tenga nada que ver ni con Bernini ni con el barroco bávaro. Aunque algunos de los maestros arquitectos eran italianos o bávaros. Pero América la inficcionó, la contaminó. A mí me gusta, para mí la idea del mestizaje es siempre una idea contaminante, ¿no? América la contaminó, en cierto sentido la envenenó. Ya nunca nada va a ser igual. La idea de pureza es una idea de por sí fascista, en principio. Bueno. Previamente a la independencia hay una prueba, que es la invasión inglesa. Y acá no me puedo. A la derecha hay una pintura, por supuesto, fuera de época, de la reedición de Beresford, una pintura hecha a principios del siglo XX, de Charles Foucault. Y a la izquierda hay un retrato de Rugendas, de un pintor viajero, que fue uno de los que informa el comienzo del arte argentino, de Mariquita Sánchez de Thompson. Mariquita Sánchez de Thompson, todos la conocen, la mujer en la cual se cantó el himno, luego de Mendeville, porque de Thompson primero, cuando queda viuda de Mendeville, que era el cónsul británico en el Río de la Plata, pero y luego ella, una gran señora de la sociedad de ese momento, pariente directa de Rosas, donde de algún modo ella marcaba una línea de pensamiento, siempre pro-europea. Hay una anécdota interesante, porque la gastronomía también es cultura, que cuenta la madre de Rosas, doña Agustina López de Osornio, que decía, y por supuesto la decía, ay, déjame, hija mía, de ir a comer a casa de doña Marica. Marica, le decía, digamos, familiarmente, porque allí todo se reduce a unas fuentes inglesas con 2 pescados y 2 papas huérfanas, y en cambio en mi casa se pone la olla del puchero en el medio de la mesa, y que esto está en los 7 platos de arroz con leche, si no me acuerdo mal, y que la gente se sirva las veces que quiera. Bueno, son 2 mundos, el mundo hispano-criollo, orgulloso de su tradición hispánica, y el mundo afrancesado, que esto comienza acá y seguirá. Pero bueno, lamentablemente ella dejó escrito esto sobre las invasiones inglesas, que lo voy a compartir con ustedes. Mirando desde el balcón de su casa en la calle del Empedrado, hoy día la calle Florida de Buenos Aires, y desfilan los invasores. Sobre las milicias de Buenos Aires es preciso confesar que nuestra gente del campo no es linda. Esto es solo el comienzo. Es fuerte y robusta, pero negra. Ahora, por suerte, el presidente ha suprimido el INADI, o lo ha puesto entre paréntesis, porque esto es derecho es negra. Las cabezas como un redondel, además sucios. Unos con chaqueta, otros sin ella, cada uno de un color, unos amarillos, otros punzó, todos rotos, en caballos sucios, mal cuidados, todo lo más miserable y feo. Es imposible dar ahora una idea de esas tropas. Al verlas aquel día tremendo, le dije a una persona de mi intimidad, si no se asustan los ingleses de ver esto, no hay esperanza. Bueno, por lo visto los ingleses no sé si se asustaron o no, pero estos sucios y desprolijos los cagaron de tal modo que en una invasión no podían. Pero acá está luego la descripción de la tropa inglesa. Luego describe la avanzada de los británicos, que habían desembarcado en Ensenada, ¿no? El regimiento escocés 71, mandado por el general Dennis Pack, las más lindas tropas que se podrían ver. El uniforme más poético, botines de cintas punzó cruzadas, una pollerita corta, habla del kilt escocés. Un chal escocés como banda sobre una casaquita punzó, este lindo uniforme sobre la más bella juventud, sobre caras de nieve. Seguimos, ¿no? Con la tilinga. La limpieza de estas tropas admirables. ¡Qué contraste tan grande! Todo el mundo estaba aturdido mirando a los lindos enemigos, siguen encontrando los lindos, y llorando por ver que eran judíos. Bueno, acá ya, ¿por qué les llamaban judíos? Porque para ella todo el que no era católico eran anglicanos, la rama del protestantismo, pero no judíos. Pero se va enterrando sola. Y que perdiera el rey de España esta joya de su corona.
Esta era la frase: nadie lloraba por sí, sino por el rey y por la religión. Bueno, no nos asombremos que después alguien que actualmente es la ministra de Seguridad, y ya lo fue antes, de la República, no haya querido en la pandemia entregar las Malvinas para usar esa plata para comprarle las vacunas a una empresa seria como era, ¿cómo se llamaba la que ella quería? Se me va. A Pfizer. Alguien que hace esto hoy es porque alguien hizo esto en el 19. Entonces vayamos viendo que nuestra historia es un bloque en el cual los monstruos se van repitiendo. En cambio, el Acta de la Independencia en Tucumán, acta que va a ser empujada a viva fuerza por San Martín y por Belgrano, porque la ciudad de Buenos Aires no tenía la menor gana de que esto se ampliara a las provincias. El acta se redacta, hay 3 versiones del acta, en castellano, en quechua y en aymara. A mí no me enseñaron en el colegio primario que esos otros 2 idiomas. Pero es lógico, si de Córdoba para arriba lo hacías en castellano, se enteraban las piedras de que había una independencia, porque la población hablaba o quechua o aymara. Y Bolivia formaba parte del virreinato del Río de la Plata. San Martín, que en ese retrato, que es el verdadero, el que me gusta, el de Gil de Castro, se le ve su sangre indiada, ese perfil, no tuvo nunca estos problemas. La Orden General al Ejército de los Andes de 18 de julio de 1819 lo aclara. Compañeros del Ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer como podamos. Si no tenemos dinero, carne y tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos tejan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, lo demás no importa nada. Él habla de sus paisanos los indios. No tiene ningún problema. ¿Cómo no iba a hablar bien de sus paisanos los indios y los que le indicaron, fueron indios los que le fueron indicando, vaquianos indios, el cruce de los Andes? Porque el lugar era más seguro cruzar y tomar de sorpresa, coger de sorpresa a los españoles en Chile. Bueno, y acá otra bajada de la arquitectura. Miren bien porque no es el mismo edificio, son 2 edificios. A la izquierda, el antiguo Palacio Bourbon o Palais Bourbon en París, hoy día Asamblea Nacional de Francia. A la derecha, la Catedral de Buenos Aires. El Palacio Bourbon es de fines del 18, pero es un claro ejemplo del estilo neoclásico, más puro. Y la Catedral de Buenos Aires, de 1821-22, también neoclásica. Siempre se confunde y se la referencia a la iglesia de la Madeleine en París. No, la referencia es esta. Son 2 edificios neoclásicos, dodecástilos, o sea, con pórticos con 12 columnas, con sus frontis, con bajorrelieves, etc. Ahora, ¿qué significa el uno y lo otro? Mientras que en el caso de Francia, estaba desde Luis XIV en adelante, y sobre todo con Napoleón, van a tomar este estilo como una referencia, como un panfleto, es decir, bueno, la capital estuvo en Roma, en el Imperio Romano. ¿Dónde está ahora? Está en París. ¿Y a qué arquitectura me voy a referenciar? Como en su momento el Renacimiento lo hizo también. Me voy a referenciar con la arquitectura más gloriosa, del que era el amo de Europa. O sea, Napoleón, toda la imagen de Napoleón, pintada por Jacques David, el que pinta la coronación, y a él y a todos los generales, es neoclásica. Pero ahí tenía un sentido. Si yo tengo una potencia con intenciones imperiales ya desde Luis XIV y conseguidas, aunque fuera también un imperio corto, que duró lo que duró su vida, el de Napoleón, desde Lisboa hasta Moscú, aunque Moscú nunca la pudo ocupar. Rusia sabe cómo defenderse. Bueno, entonces, eso tenía un sentido. Había un propósito político del Estado. Ahora, ¿qué pasa con esa Catedral de Buenos Aires? La única, para vergüenza de Buenos Aires, la única de América. Porque si uno va bajando de México a Puebla, a Managua, a La Habana, a Bogotá, a Caracas, a Lima, a Arequipa, a La Paz, a Potosí, a Santiago de Chile o a las provincias argentinas, son todas iglesias de fundación española, con fachadas modificadas a veces en el 19. ¿Qué es esta pretensión insana? Bueno, la pretensión es del efímero presidente Rivadavia, Dios lo tenga en el infierno, que es el único lugar que merece, aunque el Papa dice que el infierno ya no existe, propio de un unitario obcecado.
Hoy me olvidé esa cita, yo lo digo de tal modo, tengo hasta tal punto, soy parcial, que prefiero hacer una cita al general San Martín, pero la cito de memoria, que es locos como ese, que creían que estaban en Europa al copiar cada día, a ver si esto les suena, en el boletín oficial, las noticias europeas. Alguien que las tomaba ya, ni siquiera, bueno, a esto lo construyó, bueno, el arquitecto Catelán, que no hay ningún problema con él. Es decir, este señor creía, para el quien uno de los males que tenía la Argentina era su extensión, sobre todo con esos bárbaros que lo rodeaban, este señor da este paso que marca claramente la ideología de este sector de la sociedad, que está viva hasta hoy. No tenemos un país, no queremos tener un país, no nos interesa tener un país, nos interesa tener una ciudad con la menor cantidad de territorios posible. Acá lo dice la arquitectura. Es el único ejemplo, insisto, en América Latina. Bueno, y acá dos imágenes interesantes, dos pinturas, la pintura a la izquierda de Pellegrini, el padre del presidente Pellegrini, Charles-Henri Pellegrini, que era saboyano, en ese momento Saboya formaba parte de las posesiones francesas, un salón unitario. Hay una pareja bailando, eso sí, a la moda, ya las imágenes religiosas desaparecieron, hay en las paredes cuelgan paisajes, los ladrillos del piso que están abajo han sido cubiertos por alfombras, el caballero y la señora están vestidos a la moda de Carlos X en París. Siempre ya, bueno, la sociedad tilinga de Buenos Aires siempre estaba lo que decían las viejas de la edad de mi abuela, cuando en esa época, cuando alguien estornuda en París, varias cabeceras gritan ¡salud! Desde Buenos Aires. Un país de tilingos y de cipayos. Y luego hay una tercera categoría que la suma últimamente y de cínicos. Y estoy seguro que si Molière hubiera vivido en el Río de la Plata, el Tartufo sería un argentino. Porteño, perdón, no quiero ofender al resto de la República. Bueno, el vestido colorado de la señora indica que, y el chaleco colorado, o punzó, usando el término que correspondía del señor, indica o que eran federales o que le tenían miedo a la mazorca. Y acá estaba pintado por Montboisin, un gran pintor francés que retrata a Rosas en un retrato con un poncho pampa estupendo que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, con este soldado de Rosas, que era el que a veces les pasaba a degüello a todos los unitarios que se les ponían a tiro, ¿no? Dicho esto, es una verdad histórica, si no hay por qué ocultarla. Es curioso, porque Montboisin, como todos los pintores franceses de esta escuela, venían de pintar también el mundo árabe, el mundo de los harenes, en Argel, Angre, por ejemplo, en el Cairo. O sea que este gaucho federal se le pegó un poco una pose de odalisca, un poco lánguida, pero es interesante porque viene de esa mano. Bueno, es y si vamos al siglo XX, acá la misma fotógrafa, Giselle Freund, una gran fotógrafa alemana de origen judío, que había tenido que irse después de la llegada de la barbarie nazi, va a fotografiar a dos mujeres que de algún modo simbolizan, una a nivel privado, la otra a nivel de Estado, el rol de las mujeres en la Argentina del siglo XX. El retrato de Victorio Campo y el retrato de Evita, de Eva Perón. Dos retratos magníficos de Giselle Freund. Yo mezclo siempre arquitectura con arte, con fotografía, con pintura, con escultura, porque eso me enseñó el que fue mi maestro en la facultad, que fue Héctor Escurra, un arquitecto y además nos enseñó bien, a mí, a Cocó, Larrañaga. Es imposible, en cualquier época humana, pero sobre todo cuando uno se concentra en la modernidad, es imposible separar la arquitectura de toda esta situación que le coloca el arte, ¿no? Bueno, otra bajada a la arquitectura. Arriba, las dos fotos de arriba muestran la arquitectura del clasicismo francés. El castillo de Vaux-le-Vicomte, está en la Île-de-France, en los alrededores de París, uno de los grandes. El modelo que luego tomó Luis XIV para sus arquitectos para Versalles, ¿no? Y a la derecha el castillo de Chenonceau, uno de los castillos del Var. Una arquitectura con techos pronunciados,
que permitían que la nieve se escurriese, con un clima como es el del norte de Francia o el de todo el norte de Europa. Y abajo vemos tres réplicas argentinas: el Chateau de Tucumán, el Chateau de Salta y el Chateau de Jujuy. El de Jujuy ya es más grave, porque es de 1927. Que yo sepa, a menos que haya un cataclismo en el planeta, ni nieva, ni nevó, ni nevará jamás en el noroeste argentino, donde si salís a la hora de la siesta se caen los pájaros. ¿Ah? Entonces, pero, y a ver, como patrimonialista defiendo a muerte todos estos edificios excelentemente construidos, por otra parte, obra de grandes arquitectos, construidos a veces mejores que los originales, pero bueno, lo que estoy hablando acá es la historia de nuestra arquitectura, también incluye un capítulo que es la historia de nuestra estupidez. Son dos cosas. Y lo digo por lo siguiente, por la imagen que sigue. El edificio Carson Peary Scott, de Louis Sullivan, del gran maestro de la Escuela de Chicago, desde el año 1899, fines del 19. Arriba está una imagen histórica de la Plaza de Martín, que ya no está así, el Palacio Anchorena detrás, obra de Christoffersen, año 1908. Delante de Jules Dormal, el Palacio de los Ortiz Basualdo, hoy ahí fue reemplazado por la sede de American Express, se los tiraron abajo. Y enfrente de estos, el Palacio Paz, del arquitecto Louis Sorte, un francés. Muchos de estos referenciales tomaban algún socio argentino, pero Sorte nunca vino a la Argentina. René Sargent, el más famoso de ellos, que hizo el Palacio Errázuriz-Alvear, o el Palacio Bosch-Alvear tampoco. Pero lo que me interesa es lo siguiente. En aquel momento, y acá remedo al actual presidente cuando hablaba de que éramos la primera, no éramos el primero, éramos la quinta economía del mundo. Por empezar, no te subas al caballo que no te corresponde, la quinta economía del mundo, la Argentina de la generación del 80, del periodo de Roca. Pero acá empieza una divergencia, y estaba delante Estados Unidos, estaba delante Inglaterra, estaba delante Francia, no estaba delante Alemania, desde ya no España ni Italia. Alemania todavía no había logrado su unificación bajo von Bismarck, en una serie de reinos y de principados y ducados que conformaban un mosaico, recién con Otto von Bismarck en 1870, el mismo año que se va a unificar Italia. Toda esa serie de el papado, la casa de Saboya, la casa de las dos Sicilias, el ducado de Parma se van a unificar en un país en 1870 con Cavour y en 1870 Alemania con Bismarck. Pero acá estamos hablando de una carrera por el capitalismo. Y en aquel momento, acá comienza una que es lo que obviamente nunca dirá el presidente, una cadena de descenso para la Argentina. ¿Por qué? Porque el edificio de Sullivan estaba indicándome que los norteamericanos ya no le iban a comprar acero a los ingleses, iban a generarlo ellos. No iban a pagar los royalties de industrias ajenas. No iban a el vidrio templado, los ascensores. Otis, antes de una marca, era un señor, Mr. Otis. O sea que acá en este edificio está la formulación de una arquitectura premoderna, moderna para mí ya, con la estructura de hierro que fabrican ellos, con los vidrios templados que fabrican ellos, con los ascensores que fabrican ellos, una apuesta al futuro. Este edificio tiene 10 años más antes que los palacios que están a la derecha. Entonces el destino de un país que decidió ser capitalista en serio, nos fijamos en los países serios, pero no nos fijamos del todo, que decidió que no solo un país equivalente en el sentido de su producción primaria a la Argentina, trigo, lana, vaca, cueros, un país que además dice no, pero además quiero hierro, ascensores, vidrios, aviones, más tarde, trenes, automóviles, con Henry Ford. Ese país, no digo que envidie su situación de imperio mundial después de la Segunda Guerra, lo que estoy diciendo es que de algún modo apostó por el capitalismo en serio. El nuestro no, apostó por un capitalismo dependiente. Es la gente que hoy día sigue pensando que la Argentina no debe tener industrias, debe liquidar sus industrias y no debe tener más que materias primas. Bueno, la persistencia de estas arquitecturas, las dos imágenes de la izquierda son de Versalles. Y las tres imágenes del mamarracho de la derecha son el Chateau Puerto Madero.
Alguien que pasa debajo de la imagen central de arriba debe pensar que Luis XIV, cuando entra a ese edificio de mierda que arruina todo el conjunto de... Ustedes disculpen porque mi lenguaje deja de ser académico, pero... A ver, yo ya estoy grande, estoy a un año de los 80, y me acuerdo de un gran escritor norteamericano, no me comparo con él, sí con su reacción, que era Gore Vidal, que cuando lo entrevistaban sus alumnos de Harvard, decía, maestro, ¿qué cosa lo arranca cada día de la mañana? Y contesta una sola, la rabia. A mí me arranca la rabia. Yo cuando veo esto me da una rabia que tengo que cuidar el estado de mi corazón. Bueno, seguimos. Los modelos centrales y los periféricos. A la izquierda hay dos pinturas de Georges Braque, del gran maestro cubista francés. A la derecha dos de Emilio Pettoruti. ¿Y qué es lo que vemos acá? Mientras que ese movimiento del cubismo, que tiene un sentido en Europa, en una Europa que ya tuvo la Revolución Rusa, que ya tuvo las peleas posteriores a la Revolución Rusa, que tuvieron... La burguesía había surgido con la Revolución Francesa, pero acá llegó el momento en que las clases trabajadoras querían ocupar su lugar, a codazos. Entonces, ya la perspectiva de punto de vista central, como la de Leonardo da Vinci, la perspectiva renacentista ya no servía. Este mundo había cambiado. Estaba Rosa Luxemburgo en un lugar. Ya no podía vérsela con un único punto de vista. Entonces lo veía de frente, de arriba, de perfil, de abajo, girando, con el movimiento incorporado. Ahora, cuando yo soy un becario como Pettoruti, un inmenso pintor nuestro, pero toco de oído esta música, miren la imagen de arriba. Esos postigos, él hace algunos gestos cubistas, pero los postigos fugan a un punto de vista central. Los españoles tienen una frase maravillosa, escucha campanas, pero no sabe dónde. Bueno. Vamos ahora, no es que la tenga con Pettoruti, que sé que muy merecidamente tiene el nombre, el Museo Provincial de Bellas Artes, de ustedes el nombre de un gran maestro. Estoy hablando, él después alcanza su propia... En la clase de peronismo voy a mostrar un mural que él hace en la Casa de Gobierno de la Resistencia, abstracto. Pero acá a la izquierda se ven los tres músicos de Picasso, una pintura de 1921, y se ve la de 1937 de Pettoruti. Supuestamente son cubistas las dos, no cubistas solo la de la izquierda, donde toda esa descomposición, todo ese cambio profundo que descompone las formas y los espacios, acá aparecen como estas tres figuras. Fíjense, por ejemplo, el de la mandolina del medio tiene sí un poco de geometría en las rodillas, pero son tres muchachos que están pintados con la escuela tradicional. Otra vez. Bueno. Ahora vamos a un pintor del nacionalismo, como fue Ángel Guido. Un pintor que tuvo toda la intención de romper con esta tradición. Pero claro, la sujeción cultural es siempre más fuerte que la de los ejércitos. Los ejércitos de Napoleón se retiraron trasquilados de Rusia, como después Hitler, escapando ante la resistencia del pueblo ruso. Pero el idioma francés durante 200 años fue el idioma de las cancillerías, el idioma de las cortes, el idioma de la cultura, el idioma de la moda, el idioma del ballet. Prácticamente todo el mundo, o sea que el idioma pesa, el idioma cultural me refiero. Y en este caso, este hombre que había pintado esta chola desnuda en 1924, en la década del 20, rodeada de textiles indígenas, etcétera, y con un sombrero de chola boliviana, yo los desafío a que encuentren una sola chola en todo el altiplano con este color leche teta que tiene esta señora, porque es imposible. Y no quiero burlarme de Guido, que hizo un esfuerzo enorme, pero acá están los antecedentes. La Venus dormida de Giorgione, la Venus de Urbino de Tiziano, la Magia desnuda de Goya o la Olimpia de Manet. ¿Pero por qué esto en Europa de natural? Porque obvio, ellos tienen atrás a los griegos, que no hacían más que gente en pelotas, a ver, los dioses. O sea que de algún modo el desnudo está incorporado a la cultura de Occidente. Los papas también, algunos le tapaban un poco el pito a la pintura con un trapito, pero el desnudo estaba. Grecia, Roma, el Renacimiento, el Barroco.
Entonces era una naturalidad. Pero en el mundo americano, esto es imposible. El desnudo era una cosa de desdoro. Aún en las piezas prehispánicas de la cultura mochica, los únicos que van desnudos son los prisioneros como modo de escarmiento. En la arquitectura esta batalla la dio Ángel Guido, el hermano de Alfredo, del pintor que acabamos de ver. Ángel Guido, que además va a hacer los planes urbanísticos en el año 38 de Salta y de Tucumán, dos ciudades del norte, donde él va a respetar o a proponer el respeto por las arquitecturas que provienen del neocolonial, paredes blancas, techo teja a la española, la tradición hispánica. Esta es su propia casa, que es una casa manifiesto, la casa que le hizo Ángel Guido a Ricardo Rojas, que fue uno de los grandes rectores de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Esos rectores donde, bueno, estamos hablando de un gran escritor, un hombre que se metió en la política, un radical, que participó del primer gobierno popular del siglo XX, bueno. Y fíjense, él rescata la cultura hispanoamericana colonial, una vez que uno entra a la casa ve ese patio y ve ese frente que remeda en una escala menor a creo que la iglesia de Santo Domingo en Arequipa, con esa fachada de piedra. Pero cuando entras a su biblioteca, la biblioteca de él, con esas formas escalonadas incaicas, con todas las guardas prehispánicas, con la chimenea sostenida por el dios de los cetros que está también en Tiahuanaco, está hablando de su vocación americana completa, lo de antes de la conquista y la conquista. Es una casa rara en la cultura argentina. En México, en Perú, en Bolivia podemos encontrar muchos casos. Acá no, porque como todos sabemos, lo indígena no tenía bueno. Y la persistencia de un modo de arquitectura, como se ve a la izquierda, la casa de los Saldados y de Chagüe, la estanzuela de Chagüe abajo, la casa de Solar en Santa Fe, que luego la vivienda propia de la realidad argentina, no voy a abundar en esto porque hay una clase entera sobre la arquitectura del peronismo. En el primer peronismo, las arquitecturas propuestas por el gobierno y a la derecha las construidas, como el barrio Juan Perón abajo, va a tomar este esquema del chalet llamado californiano, ¿no? No lo voy a abundar ahora acá. Pero hay una línea histórica, línea que luego va a cambiar y que también va a tomar acá una obra para mí de las mejores obras hechas jamás por el primer peronismo clásico, como yo lo llamo, obra de Eduardo Sacristi y de otros arquitectos que en ese momento estaban en la Escuela de Tucumán, que estaba muy por adelante de la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires. Fíjense esas casas, que si yo corto la parte de arriba puede ser perfectamente una obra de los años 50 en California, pero la parte de abajo tiene parientes cercanos, las ruinas de Quilmes, ahí en Tucumán, los farallones de piedra de Quilmes. Otras arquitecturas, en este caso menos graves que lo que vimos antes, pero que sí. A la izquierda está el Radio City Music Hall en Nueva York y a la derecha es el Gran Rex de Buenos Aires. Mientras tanto, el Music Hall es del 32, el Grande del 37. Acá es menos grave porque en última instancia es una sala, mano maestra, también a la derecha de Alberto Prebisch y de Adolfo Moret. Pero bueno, todas esas curvas acústicas, hasta la línea que en el caso del neoyorquino son palcos y acá es una escalera que desciende de los costados, es muy, muy visible la fotocopia. Pero acá es más grave. Acá es más grave porque acá, en estos dos edificios simbólicos de la arquitectura, bueno, en uno simbólico, que es el de la izquierda, el edificio Seagram de Mies van der Rohe en Nueva York, esa caja de cristal, proviene de una tradición distinta. Por empezar, de las propias búsquedas de Mies en Alemania, antes de tener que irse por el nazismo, en su etapa de la Bauhaus. Pero por otra parte, el antecedente norteamericano de la Escuela de Chicago, que acabamos de mostrar. Es decir, esta gente sabía dominar la fachada de vidrio. Acá es un casting wall completo. Sabía dominar la estructura de hierro. Lo tienen en sus genes. No es que es una copia impostada como la Catedral de Buenos Aires. Pero a la derecha, el edificio de Pantofi Fracchia, el antiguo edificio Olivetti, en la esquina de Santa Fe, de la avenida Santa Fe y Suipacha,
Estamos hablando de que eso no lo puede construir ningún obrero de la construcción, ni correntino, ni paraguayo, ni boliviano. Y el royalty que había que pagar por esa crafting wall, que en ese momento no se ve en el país, tenía costos siderales. Más lo que mi profesor de instalaciones, que nunca olvidé, Atilio Di Giacomi, en la facultad, decía, ese edificio funcionando a full en verano o en invierno, con toda su calefacción o refrigeración prendida y sus luces prendidas, gasta lo mismo que una ciudad pequeña en la pampa húmeda. Entonces acá ya no es el caso de que no molesto a nadie. Acá es una elección donde esta tema de cipallismo cultural roza los términos de la inconveniencia social, ¿no? Wow. Estos mapas para mí son claves para lo que estoy explicando. Esto que se ve acá en alto y en ancho son los Pirineos, y esto que se ve acá en alto y en ancho son los Andes. ¿Tá? Esto que se ve en este mapa es la cuenca mayor hídrica del mundo, la del Amazonas con sus afluentes, y esta es la del río Ebro. Este cubito, esto nunca me lo acuerdo cómo es lo que transporta en no sé si minutos, segundos el río Ebro, y este cubito que está acá es lo que transporta el Amazonas. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que no sea insanablemente imbécil pueda pensar que hacer arquitectura en el pedemonte de los Pirineos o los Andes puede ser lo mismo, o a la vera de una de estas puede ser lo mismo? Por eso las citas primeras, yo trato de que las citas no sean al pedo. Las citas que hice primero, la de Fernández Cox, apunta a esto. No es citas para lucirse, citas para ver si alguien puede decir con más inteligencia que yo de lo que estoy hablando. Y sin embargo, en nuestra América esto estaba presente. Acá muestro la pirámide de la Luna. La pirámide de la Luna, que en la calzada de los muertos uno la va recorriendo, y primero detrás está esta montaña, que de algún modo va a ser el modelo, y luego cuando se va acercando el modelo pasa a ser... O esta capilla maravillosa en Uquía, hecha por manos de obra indígena, por ahí había algún fraile español indicando algo, pero no subiendo el andamio. Amasada en adobe. Bueno, son dos obras magistrales, anónimas, por otra parte. Sabemos que acá estuvieron los príncipes de Teotihuacán, pero bueno. O el tema de la escala americana. Fíjense ustedes, arriba Teotihuacán. Teotihuacán, que es una montaña literalmente, hecha primero y luego revestida en piedra. El templo del sol, el gran templo del sol. Abajo la Catedral de México, que tiene la proporción que debe tener para tapar a los dos templos que había, de Huitzilopochtli, debajo mexicanos, con la piedra que también se tomaba de ahí. Por eso es una de las tres iglesias más grandes del mundo. San Pedro en Roma, la Catedral de Sevilla y esta. La Catedral de México y el Sagrario de México. Y el palacio que había sido de Moctezuma, y luego con un piso de los virreyes, y luego los presidentes de México hasta hoy. Hasta AMLO y hasta su sucesora, la primera mujer que va a gobernar México. El palacio. Esta escala, bueno, nuestra Casa Rosada ocuparía esto. Esta escala es la escala mexicana, el Zócalo. Esta catedral es la escala mexicana. Y este museo, hecho por Pedro Ramírez Vázquez en la década del 60, el Museo de Antropología de México, una de las obras cumbre de la arquitectura moderna, es la escala mexicana. Y además, la referencia inteligente al pasado, porque si uno recorre este museo, va pasando de sala en sala teniendo que salir al exterior. La sala mixteca, la sala maya, hasta llegar a la sala azteca. ¿Por qué? Porque todos estos templos tenían una exterioridad más importante que la interioridad. El solo sacerdote, las personas elegidas estaban arriba, pero todo había un diálogo con el paisaje. Y esto es lo que interpreta, no se va a poner a... Bueno, a la izquierda, esto es interesante. El proyecto de Le Corbusier, maestro de todos los que hicieron para el Ministerio de Educación y Salud de Río. Piensa que Río es la capital hasta 1960, hasta la mudanza a Brasilia. Y este es el edificio maravilloso de ese mismo ministerio, hecho por Lucio Costa, Oscar Niemeyer y otros, entre ellos Afonso Eduardo Reidi, Leão, todos los arquitectos importantes de la primera modernidad del año 36, se inaugura en el 45.
bajo la presidencia de Getúlio Vargas, con un ministro de Cultura de lujo que era, ya me voy a acordar, bah, el viejazo, Capanema, sí señor, Capanema. Getúlio eligió los mejores intelectuales de aquel momento, ¿no? Y siendo alguien que había llegado al poder por la derecha, un poco neofascista, terminó siendo un presidente de izquierda pegándose un tiro. Pero bueno, Niemeyer, que siempre fue comunista, un hombre que lo detectó desde el comienzo. Ahora, volviendo a la escala, era lógico que Le Corbusier, que era suizo, tuviera esta idea de la escala. En Berna hubiera sido un ministerio lógico. Un país que si uno da 2 pasos de más se cae en Austria, en Italia o en Francia. Entonces, a ver, la geografía, por eso las imágenes no las pongo al cohete, la geografía indica algo, me indica algo, ¿lo quiero ver o no lo quiero ver? Pero en cambio, si yo nazco en un país que tuvo imperial, con don Pedro I y don Pedro II, y que va a ser imperial hasta que muera, porque un país de ese tamaño no se maneja del mismo modo que una republiqueta centroamericana, ¿no? La gobierne quien la gobierne. Ahí no hay diferencias entre derecha e izquierda. Sí las hay de otro tipo, pero no en el modo de entender el poder. Entonces, esta es mi escala. Cuando esto fue publicado en la Architecture d'aujourd'hui, en su momento, que despertó unas envidias, todo, un número entero dedicado a Brasil, después Le Corbusier hizo este dibujo como planteando que él también había hecho una, pero fue a posteriori, no vale lo mismo. Wow. Hay que entender el maestro, que no voy a discutirlo nunca, hay que entender que tiene que haberle dado mucha rabia que pasó la vida para hacer la Ville Radio, es la ciudad de 3 millones de habitantes, y se le hicieron acá en Sudamérica con Brasilia, y previamente un ensayo de un barrio en la India de Chandigarh. Siempre un querido amigo que ya no está en este mundo, urbanista de favelas, que era Carlos Nelson dos Santos, decía: me cago de risa cuando piensan que los europeos, que ellos, sí, ellos tuvieron una idea sobre la modernidad, pero hicimos acá, los candangos de Brasil, los negritos brasileños, los mestizos de este país, le hicimos la capital, porque ellos tenían demasiado gusto por su pasado como para poder destruir nada, nadie les iba a permitir destruir sus capitales, ¿no? El plano de Le Corbusier, dejando Notre Dame y los palacios del Louvre y todo el resto arrasado, quedó en un plano. Bueno, invariantes urbanas, la plaza como corazón de la ciudad, ¿no? Acá es importante ver esa moto perpetua que hay con la plaza. Arriba la gran plaza de Tenochtitlan, la reconstrucción de un gran arqueólogo mexicano, que si no me acuerdo mal era también arquitecto, que era Ignacio Marquina, que ha dejado reconstrucciones maravillosas a partir de las ruinas del momento de esplendor. Y abajo la plaza de armas del Cusco. Fíjense ustedes, toda esta, ambas dos patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO, el Cusco con la plaza española, con la catedral, con la iglesia de la Compañía de Jesús, el antiguo Cusco imperial, la ciudad habitada por los incas primero, por los españoles después. Con ese corazón de la ciudad que era el lugar público. Las manifestaciones religiosas, las ejecuciones, los desfiles, las algarabías, las fiestas. Lo mismo el patio, el otro gran elemento hispanoamericano, pero que nos viene con una tradición antigua. ¿Qué patio? El patio romano de Pompeya. Y luego el patio español, sobre todo de Andalucía. Y luego lo que le colocan los árabes, el agua. El patio andaluz, el patio romano, andaluz, árabe, o sea, el patio mediterráneo, que pasa a América, donde ya existía también. Pensemos en el palacio de Quetzalpapalotl, en Teotihuacán, o en el palacio de Lima de Fermín, Puruchuco. Bueno. Y los patios de la tradición española, la Universidad de Sucre en Bolivia, las universidades de tradición religiosa, y los patios modernos. Un patio de ese arquitecto magistral que fue siempre Rogelio Salmona, el palacio de la Casa de Cartagena de Indias para los huéspedes ilustres de Colombia, con estos canalillos que están tomando
ideas de culturas prehispánicas del antiguo territorio territorio de Colombia, o esta casa de playa en las afueras de Lima, de Juvenal Baraco, otro arquitecto limeño. Piensan que en Lima llueve 2 o 3 días al año, con lo cual uno puede tener este techo y los cuartos solo sirven para o la intimidad o la noche de invierno, porque toda la vida se hace en este patio, por el clima de Lima. Otra vez, la presencia del clima, la presencia de la tradición constructiva. Y los patios maravillosos a una escala mucho menor de Barragán, como el de la Casa Gálvez en San Ángel. Pero es siempre la preexistencia. La galería, decíamos antes, acá está. Esta foto de acá se la debo un regalo de mi admirado amigo y maestro Eduardo Sacriste. Una casa de un rancho en Santiago del Estero, que la mostraba siempre como ejemplo. Porque aquí la habitación era para las noches de invierno. Acá se hacía el asado, acá la mujer amasaba el pan, los chicos hacían los deberes o jugaban, acá se recibían los amigos, acá se tomaba mate. La galería como espacio vivo de la casa. Y esta es una obra de Sacriste, con esta galería en 1944, la escuela en Suipacha, en adobe. Y, en ladrillo enrasado. Estábamos en la guerra, había poco cemento, el cemento es esto, un parante de madera. Esta es una foto maravillosa de Torligen, un alemán que acá que le enseñó, lo digo al pasar, fotografía en el viaje de Che Guevara por toda América, le enseñó fotografía, cómo usar la cámara, con la cual se pudo ganar la vida hasta que después zarpó otra vida, con la cámara, ¿no? Torligen, es una foto de él maravillosa. Y la galería que rodea las iglesias por los 4 lados, todo el modelo paraguayo, como la de Yaguarón, o la galería de la ciudad universitaria de Caracas, de Carlos Raúl Villanueva, gran arquitecto moderno de educación corbusierana. Y la curva, la persistencia de la curva. Fíjense ustedes a la izquierda, arriba, la iglesia de Nuestra Señora dos Pretos y San Francisco en Ouro Preto, en Brasil. Y abajo, las curvas de Oscar Niemeyer para la casa de baile de Pampulha, en Belo Horizonte, una obra encargada por Juscelino Kubitschek. Ahí se conocieron. Juscelino Kubitschek tiene una trayectoria, si me acuerdo, muy similar a la de Néstor. Primero intendente municipal de la capital de su estado, luego gobernador, luego presidente. Recorrió todas las escalas del estado. O la escalinata de San Francisco de Asís en Quito, el modelo serliano de Serlio, tomado de América, o las curvas de Carlos Raúl Villanueva en la Universidad Universitaria de Caracas. Otra más, a ver si van pasando. Ahí está. Claro, a vos pasa, pero yo no la veo, la tenemos que pasar juntos. Bueno, la ornamentación, ¿se acuerdan lo de el austríaco de Adolf Loos? ¿Cómo se llama? El disco rígido va perdiendo, se va alivianando de ideas. Adolf Loos, ornamento es delito. En Europa seguramente, en América no. Si yo tengo en el templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, este templo con las cabezas clavas, ¿no? del dios de la lluvia, del dios Tlaloc y del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Bueno, cuando haga la ciudad universitaria de México patrimonio cultural de la humanidad, como la de Caracas, le zampo este mural, en este caso de Siqueiros, en el rectorado. Porque yo no puedo dejar de reconocer, soy un pintor moderno, soy un arquitecto moderno, pero tengo atrás estos siglos de cultura. Y como no soy un tilingo, entonces esos siglos de cultura los incorporo. Para mí el pasado vale tanto como el presente o el futuro. Lo mismo hace Barragán. A la izquierda está la imagen de Santa María Tonantzintla, con esos colores deslumbrantes del barroco mexicano. Y a la derecha está su casa Gilardi. ¿El que se va a poner
¿Qué va a transmitir? ¿Va a trabajar con esas formas imposibles de hacer en el siglo XX? No, toma la esencia, toma esos colores, ese vermellón, ese azul, esos amarillos de la cultura barroca mexicana y la coloca en su obra. Esa es la mexicanidad de Barragán. Y lo mismo el uso de la luz. El uso de la luz, a la izquierda se ve esa ventana, la calle que no era linda, vamos a usar los términos de Mariquita, no era linda, entonces los vidrios no son transparentes, son translúcidos. Y las entradas de luz cenitales, en el caso de la casa de él, y a la derecha ese mural de Matías Goeritz, un alemán que se quedó en México, enloqueció y nunca más se fue de ahí, de las monjas capuchinas sacramentarias de México. Lo mismo con la forma de controlar la luz, sobre todo en países en áreas subtropicales o tropicales. El control de la luz es clave. Arriba se ve una ventana colonial brasileña, de guillotina, a la manera... Piensen que ahí es bueno conocer historia. Portugal e Inglaterra fueron siempre potencias, porque para Portugal España era un peligro, incluso se la deglutió durante unos años, y por lo tanto Inglaterra era la enemiga mayor, entonces era una alianza entre la corte portuguesa y la inglesa. Entonces muchos sistemas de los ingleses vamos a verlos en Portugal también. Pero luego abajo, el conjunto de Pedregulho, un conjunto social de las décadas del 50, 52, de Afonso Eduardo Reidi en Río, donde esos corredores comunes tienen todos esos elementos cerámicos, en este caso las ventanas de madera, para filtrar la luz. Lo mismo arriba, abajo con la Ciudad Universitaria de Caracas. Y el uso de materiales que da los espacios. Arriba las ruinas de Quilmes, abajo la casa que hace Sacriste para la familia Torres Pose en Tafí del Valle. Tafí es una de las culturas más antiguas de Argentina, del noroeste. Estamos hablando de 1000 años antes de la era. Y tenían esa piedra. Fíjense que incluso este bebedero de pájaros era un mortero de maíz que él encontró excavando. Y excavó con mucho cuidado, porque había unos riscos y piedras. Y él decía, Sacriste era interesante porque si bien habría sido dotado como católico, era un perfecto volteriano, le importaba un carajo, no quería nada, más que en lo que veía tocaba. Entonces, pero acá, en esta casa, me acuerdo que decía, mira, che, dice, yo aquí vi estas piedras que dejaron estos indios 1000 años antes. Toqué lo menos posible, a ver si me mandan un rayo desde arriba y me revientan la casa. Era un respeto, es decir, lo que Le Corbusier también decía, yo no soy religioso, pero tengo un sentido de lo sagrado. Eso es muy importante, muy importante. Y a la derecha, una construcción de tejuela de alerce típica de Chiloé, anónima, y arquitectos como Eduardo Rojas y Renato Vivaldi en el refugio de pescadores en Chiloé, ¿no? Con esas mismas técnicas. También podemos ver, por un lado está el material, pero por otro lado también están las influencias contemporáneas. Acá hay algo del Do Rossi, ¿no? Bueno, desde la maloca indígena en la selva amazónica arriba, a las casas de Severiano Porto, un importante arquitecto brasileño, murió hace poco, algún año, en la selva con los mismos materiales, con esa idea de la casa elevada, etcétera, o las obras, la maravillosa tradición ladrillera de Bogotá y de Colombia en general, y obras como el Alto de los Pinos de Rogelio Salmona, donde él trabaja ese material con tal calidad y con tal cantidad de variaciones que parecía que hubiera más de un material y uno solo, que el ladrillo. Bueno, otra vez acá, las transposiciones, la persistencia de los dioses, lo que mostraba antes, el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, y a la derecha la Ciudad Universitaria de México. Fíjense ustedes que las caracolas, que son propias, ¿dónde están acá? Por acá había. Las caracolas prehispánicas vuelven a aparecer acá. Bueno, no lo roba quien lo hereda, dicen los españoles. Y las transposiciones inteligentes. A la izquierda se ve la iglesia de San Francisco Javier en Tepoztlán. Bueno, el barroco mexicano
si yo miro eso mucho tiempo, llega un momento en que ya te dan arcadas. No hay un solo lugar maravilloso, no hay un lugar libre. El horror vacui de eso. ¿Qué hace Barragán para las monjas capuchinas? ¿Qué era lo importante acá? La idea del retablo, el retablo de la iglesia. Él hace un retablo, lo reviste en pan de oro, el mismo pan de oro que reviste el retablo barroco. Esa es la transposición. Toma la esencia del lugar más sagrado de la iglesia, con el ostensorio de la hostia, con esa idea de la tradición católica, pero con un lenguaje que es el contemporáneo. Lo mismo acá. Arriba a la izquierda se ve la iglesia de San Francisco en Bahía. Y abajo se ven, la imagen de arriba a la derecha es la iglesia de San Francisco de Asís en Pampulha, obra de Niemeyer. Y abajo el Ministerio de Educación y Salud de Niemeyer, Costa y compañía, con todos esos azulejos. Otra vez, el recuerdo a Adolf Loos. ¿Por qué esto? Porque yo tengo en mi sangre a mi madre patria, que es Portugal, donde el azulejo, igual que el sur de España, formaba parte de la tradición árabe. Se lo habían llevado los árabes y yo lo tomo de ahí. O sea que al mismo tiempo estoy incluyendo la tradición portuguesa y a través de ella la tradición árabe. Y lo hago con un lenguaje completamente distinto, el contemporáneo. Pero eso es no negar las raíces. Es decir, eso enriquece la modernidad brasileña de un modo que lamentablemente entre nosotros nunca llegamos a tener a ese nivel. Hay casos aislados, acá es la regla, entre nosotros es la excepción. Uno de los pocos que salvaron esta excepción es Claudio Caveri, precisamente. Las 3 fotos en B, en blanco y negro, son fotos de época de Nuestra Señora de Fátima, en Martínez. Las otras 3 en color, en B inversa, son las capillas de nuestro noroeste. De Amaicha del Valle, de Tafí del Valle, de Uquía, con esas escalinatas exteriores para subir a la... Fíjense, son elementos fundantes. La escalinata para subir al campanario, que vuelve a verse acá. En esta, sí, en esta. Bueno, gente que supo, en su momento, yo era secretario de redacción de la revista Suma, de la Suma antigua, ¿no? Me costó, y no quiero hablar mal de ella, porque una persona que fue siempre del ala Mosquera, la directora, pero se resistía. Claro, formaba parte de una generación donde el lenguaje neocolonial era un lenguaje provinciano, un lenguaje provinciano en el peor sentido del término, ¿no? El que le daban ellos, un reaccionario que miraba hacia atrás. Y lo que hizo, en todo caso, lo que hace Caveri es esa iglesia con un centro, ya había cambiado el ritual de la iglesia, el altar en el centro, no dirigido, donde él rendía homenaje con esa colocación a Wright, con parte de los muros a Le Corbusier de Ronchamp o de las iglesias, y por otra parte hacía el mismo homenaje a las capillas anónimas del noroeste. Bueno, recién vieron las fotos, vamos a ver un poco unas imágenes de arte. ¿Recuerdan las imágenes que les mostré de Petoruti? Bueno, Diego Rivera estaba en París en la misma época. Pero claro, Diego Rivera, en este cuadro sí merece llamarse cubista. Este sí entendió, era un americano, igual que Petoruti. Pero bueno, en este cuadro, que se llama El paisaje zapatista, donde se ve el zarape mexicano, el fusil infaltable, las pirámides, el sombrero, acá hay un mundo en revolución. ¿Tendrá algo que ver que México tuvo en 1910 una revolución 7 años previa a la rusa? Sí, carajo, tiene todo que ver. Además que él era comunista. Yo si no fuera lo que soy, sería comunista. Con perdón del presidente. Bah. Y a la derecha
se ve una obra de Diego Rivera. Cuando él vuelve y lo contrata a la Revolución, o sea, el ministro Luis Vasconcelos, y tiene que enseñar historia a una población fundamentalmente analfabeta, porque los chicos iban a seguir su curso, pero quería enseñar la historia ya, entonces pinta todos los murales. Abandona el cubismo, porque ya no era... A ver si un pintor argentino haría eso. Abandona su elección personal por tomar una elección social. Y entonces pinta esto. Este detalle en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, nada menos. En el Palacio del Invasor está un guerrero jaguar clavando un cuchillo de obsidiana en el lugar que deja la armadura, en el cuello del español. Es una catarsis, porque todos sabemos quién ganó esa guerra, pero es una catarsis muy instructiva. Lo mismo que todos sus murales, donde de algún modo se ve claramente, se ve la visión indigenista. Bueno, acá vemos que mientras acá se está traficando, se está marcando a un negro a fuego, se están colgando todo el trabajo de esclavo de los negros y parte digamos, de la dependencia indígena, está marcando la otra cara de la conquista y al mismo tiempo marcando su pasado glorioso. Lo mismo en el mural del Palacio Nacional. Claro, cuando uno entra... Nosotros en la Casa de Gobierno tenemos 2 escaleras, una se llama Francia y la otra Italia, si no me acuerdo mal. Cuando uno entra al Palacio de México, encuentra este mural. Creo que es muy inspirador para los presidentes, por lo menos para el que acaba de dejar el poder, ¿no? Para los presidentes de México. Lo mismo que todas estas obras de estos grandes artistas, en este caso de Siqueiros, el cuadro, la obra de arriba, el mural está en el Palacio de las Bellas Artes de México. Además son pinturas en el Palacio de Chapultepec, en distintos lugares, sobre la Revolución. Y el tercer gran muralista, que es José Clemente Orozco. Estas son lo que llaman ellos la Capilla Sixtina Mexicana, ¿no? El Hospicio Cabañas en Guadalajara, la segunda ciudad de México, la capital de Jalisco. Y a una escala de Caballete, que es distinta a esta escala, porque esta escala del mural tenía otro sentido, un sentido social importante, que era el mostrar la historia de México rápidamente a su pueblo. Y en una escala más autorreferencial, ella hizo una infinidad de autorretratos, la mujer de Rivera, Frida Kahlo, con sus autorretratos vestidos el de la izquierda como Tehuana, y el de la derecha con la flora y la fauna. Aún en obras, digamos, autorreferenciales, está vestida como mexicana, está con la fauna y la flora de su país, es una mexicana. Y una cosa que siempre Picasso y Diego Rivera, que eran amigos, además los dos eran comunistas, en París decían, mira, la primera en entrar al Louvre, que no tenía pintura moderna, fue una obra de Frida Kahlo. Decía, toma ahí, le decía Picasso, tú y yo vamos a tardar no sé cuánto tiempo, pero Frida ya entró, con algo de envidia, pero al mismo tiempo de admiración. Otra gran pintora, en este caso del sur, brasileña, que es Tarsila do Amaral, y que es interesante, yo la comparo siempre con Victorio Campo, por lo que voy a decir a continuación. A ver, ¿qué sentía? Victorio Campo es un trabajo excepcional al crear la revista Sur y lo que hizo allí. Y para una señora de su clase, meritorio, porque se lo podía haber volcado nada más que en tapados, automóviles y amantes. Aparte de que eso lo tenía, dedicó toda su vida a entender la cultura del modo que lealmente pensaba, con una fuerte dependencia a lo europeo. Pero Tarsila do Amaral era el doble de rica y de bienuda que Victoria. Era dueña de medios cafetales del estado de Sao Paulo. No había nacido en el arroyo. Infinitamente rica, pero su inspiración, como la obra esta famosa, Antropofagia, o La Negra, que está debajo, arriba es un autorretrato de ella, la va a volcar sobre tradiciones de su país, que en todo caso están en la otra escala social. Los brasileños van a tener un arte, digamos, en ese sentido social importante, la Semana de Arte Moderna de San Pablo de 1922, y pinturas como las de Emiliano de Cavalcanti. Todos ellos van a trabajar luego en las obras de Niemeyer, convocados por Niemeyer.
Lo mismo Cándido Portinari. Fíjense el mestizo del centro, con todas las culturas del banano, del cacao, todo el tema social de la organización social brasileña. Estamos acá en la época de Getúlio Vargas. Los músicos. Y en el Río de la Plata, los uruguayos tendrán la reivindicación de la negritud con Pedro Filari. Era un pintor de ellos que va a desarrollar casi toda su obra acá en Buenos Aires, que era un poco la Meca, era la París de Sudamérica para desarrollar, pero que no va a olvidar nunca sus raíces, ¿no? Bueno, ¿y la América Andina en qué orígenes nos deja el precolombino en la abstracción? Por ejemplo, miren la imagen de la izquierda. Pachacamac, el templo del sol en Pachacamac, arriba, ¿no? Con las puertas de doble jamba, típicas del incanato, la abstracción absoluta, geométrica, de esa obra, piedra y adobe. Y abajo en adobe, en Chan, la gran ciudad de adobe, que ahora, después de la destrucción que hicieron los yanquis con Babilonia durante la guerra de Israel, es la que tenía dimensiones similares, que es la única que quedó completa, o por lo menos no invadida, la capital de Chan, la antigua capital del Imperio Chimú, inmediatamente previo a los incas. Después los incas, fíjense ustedes esas guardas de peces y esas líneas horizontales que son desde Chan Chan se ve la magnificencia del Pacífico, que es las ondas del mar. Miren en el centro, en Ollantaytambo, el bajo relieve del dios del rayo. Y miren a la derecha los textiles incas, fíjense arriba se puede ver claramente. Esto es un poncho. Con ese ajedrez, primero esa mezcla de colores maravillosas, de ese vermellón subido, sangre de toro, blanco y negro. Segundo, la abstracción. ¿Cuánto tiempo va a tener? Yo siempre digo a mis alumnos, ¿cuánto tiempo tarda Occidente en llegar a la abstracción? Le faltan 500 años. Estamos hablando, esta obra es paralela en el tiempo a Fra Angelico o al Giotto. Renacimiento tempranísimo. A los que siempre miran a los indios por arriba de la cabeza, podés irte a la mierda. 1450. No. Un gran pintor como Fernando de Silo, moderno, que toma con la abstracción, pero con la abstracción, como en esta pintura, se prende de sus tradiciones también abstractas. O una gran escultora boliviana, Marina Núñez del Prado, ese es un autorretrato de ella, desde la foto, y mujeres altiplánicas, con esa forma que llaman a la abstracción, que si hubiera sido europea, estaríamos vomitando de ver su obra. Mostró su obra en Buenos Aires, ¿en qué año? En 1948, bajo la presidencia del general. O artistas nuestros, como César Paternosto, que va a desarrollar una carrera importante, va a terminar en el MoMA en Estados Unidos, con Tocapus y Guari II, con obras de inspiración prehispánica. El gran escultor Héctor Nieto, mendocino, con el Aconcagua en el medio, y dos obras de un tucumano, Enrique Salvatierra, textiles en este caso. Pintura, escultura, lítica y textil, retomando la experiencia textilera de la América que mostré. Y una obra excepcional de Manuela Rangido, la señora que está arriba, alta costura, con textil. Ella vive en Santa María, en Catamarca. La visitamos hace años en su taller. Y acaba de mostrar una muestra importante en Buenos Aires. Y alta costura porque no repite, por supuesto tiene algunas cosas de prêt-à-porter, pero no repite. Bueno, la gente que piensa que la alta costura es un tema frívolo es porque le falla algo en la cabeza. Es una industria. Y a estos niveles es un arte. En su momento, mi compañera Larrañaga, cuando dirigía el Sibori, hizo una muestra de la obra de ella con maniquíes. Acá no va a haber esculturas, va a haber esto, que son esculturas textiles. Una obra excepcional. Si hubieran nacido en Francia, otra vez, tendría un auxilio del Estado permanente. O en Milán. Y artistas más modernos, que se inspiran en la imagen del dios de Teotihuacán arriba,
un chico joven mendocino, bueno, ahora ya no es tan joven, cuando Ernesta muestra Cielo era abajo Facundo de la Rosa, con esa imagen prácticamente cadavérica, la idea de la calavera tan presente en la cultura mexicana, o esta otra, la idea de la momia andina, de Daniel Ciancio, artista muy joven, de Mendoza, o esta otra transposición en el campo del arte de las imágenes de vestir, que saben cómo eran, se tallaba, era una economía del mundo colonial, se tallaban las manos y la cabeza, y el resto era un sostén. Y después se vestía así, total se va a vestir para que vaya a tallar todo el cuerpo, la Virgen, la Santa, lo que fuere, o el Santo. Y esto lo retoma un gran artista tucumano, Guillermo Rodríguez, con esta imagen, El Aparecido se llama. Y lo retoma Juan de Dios Mena en el Nordeste, en Chaco, con este Cristo abstracto. Y el mundo de la cultura popular y de las creencias populares, La Virgen de la Heladera de Víctor Quiroga, un gran pintor contemporáneo tucumano, o El Milagrero de Carlos Gómez Centurión, arquitecto y pintor sanjuanino. O estas imágenes sobre la América mágica, un enorme xilógrafo riojano que murió hace poco, Pedro Alberto Molina, Figuras Nocturnas, Leónidas Gambartes, el payé felino, un santafesino sobre toda la cultura del litoral, y otro artista y querido amigo, Eduardo Iglesias Bricles, que también murió, Encuentro con San la Muerte. Todo el mundo de las tradiciones guaraníes. O la dimensión del mito en la devoción por San la Muerte y el gauchito Gil. En las provincias del Nordeste y también en otras del país, ¿no? Con las capillitas al costado del camino, otra más. El hombre y su circunstancia, desde los pintores de las décadas del 20 y del 30, Ángel Gramajo Gutiérrez a la izquierda, las ferias campesinas del noroeste, un tucumano, y el santiagueño Gómez Cornet. El Museo de Santiago del Estero lleva su nombre, de arte. O la versión argentina del mundo pintado por los muralistas mexicanos, en el caso de Antonio Berni, un hombre obviamente de simpatías comunistas, con obras magníficas como Manifestación o Los Chacareros, que la tiene el Museo Sívori, o esta, marcando toda inquietud de los años 30, durante la década infame, ¿no? Y después obras más recientes, también de Berni, Un obrero crucificado, La Gran Tentación, y después Juanito Dormido, de la serie de Juanito Laguna. Y después, también la gente que supo interpretar, también un hombre de izquierda, con su hija desaparecida, el gran pintor y dibujante y pintor, gran dibujante, y Carlos Alonso, Manos Anónimas. Esta obra, en la gestión de la Sota en Córdoba, fue comprada por la provincia para que no se dispersara para el Museo de Córdoba. Bueno, ven ustedes todos esos años de horror del genocidio, ¿no? Esta exposición se le hizo en Bellas Artes, con esta especie de maqueta animada, Manos Anónimas también. Él siguió esta exposición personalmente, ya está muy grande ahora, casi no sale ya de su taller, vive en Unquillo, en Córdoba. Y a mí no me quiero dividir esto por género, no solo es la más grande pintora viva de la Argentina, es la más grande artista que tiene Marcia Schwartz. Me tocó en su momento, cuando dirigí el Fernández Blanco, hacer una exposición que me costó discusiones a muerte con la Ciudad de Amigos, que una serie de viejos cascarudos, gorilas, etcétera, que decía, ¿pero qué hace acá esta? Digo, bueno, mira, querido, todos los indios maravillosos y mestizos que vos tenés acá colgados en la pintura colonial, boliviana y cusqueña,
Los descendientes ahora por ahí no le va tan bien. En ese momento algunos podían pintar, hacer una vida. Hoy día son motochorros o trabajadores mal pagados o chongos, como el de la derecha, despertando en un hotel del 11 de mala muerte. Y es tan latinoamericana como el otro. Discúlpame si la temática viró. También viró nuestra sociedad, querido mío. Bueno, por supuesto nunca me llevé bien con ellos. Bueno, o las obras de Santoro, ¿no? La muerte de Evita, el descamisado gigante trepado al cábanas como el gorila de King Kong, ¿se acuerdan? Con toda la peor intención. Y a la derecha, esa Plaza de Mayo bombardeada, en la clase de peronismo, la voy a mostrar, el bombardeo, esa clase de Mayo, donde está Evita, que ya está en el otro mundo, porque la niña tiene todas las historias que cuenta ahí en una sola pintura. La niña tiene una cinta negra de luto, como se ponía, y por otra parte la niña ha sido violada probablemente, la mamá de Juanito, y está preñada. Es decir, hay un mundo que se desmorona y esa chica que va a quedar sin protección del Estado. Y al mismo tiempo, a ver, igual yo con Marta Minujín hago otro respeto, porque tuvo una cosa de vanguardia importante, pero miren la obra de abajo a la derecha, de Carola Beltrame, de una tucumana, 8 cajas en el piso con pelotitas que no se pueden ver. No la vamos a ver esta obra en la historia de la cultura argentina porque no dice nada. Las 8 pelotitas no sé si se pudrirán en las cajas, pero a esta persona no le pasaba. Esta contemporánea, no es contemporánea, es más joven, en el mundo de Carlos Alonso no tiene cabida. Entonces, pero sí hay otra, y no estoy cortando el arte conceptual. León Ferrari sí sabe qué hacer con el arte conceptual. Miren ese Cristo sobre el avión Sabre, indicando lo que se llama civilización occidental y cristiana. En su momento con Cosia lo llevamos a una exposición a Washington. Así, los momentos de la invasión de Vietnam, ¿no? Eso es arte conceptual, que no deja de estar ligado a su tiempo. Entonces, por eso. Vuelvo atrás un minuto porque lo de las cajitas me vuelve loco. Con 8 pelotitas que no se pueden ver. Y bueno, y el mundo y su pelea con la iglesia feroz. Es decir, en todo caso, un hombre que dice lo que produce aquello que tengo que decir. Va. Y acá vamos bajando. Bueno, yo cada vez que entro ya no veo más porque igual no voy a comprar nada ahí, pero cuando veo los carteles de Sale en lugar de liquidación, o de Merry Christmas en lugar de Feliz Navidad, tengo que ir corriendo al baño para no vomitar en medio del shopping. ¿Y qué hace ese gordo pelotudo a la derecha vendiéndonos Coca-Cola para la fiesta más sagrada de nuestro... No solo de la cristiandad, porque la Navidad la festejamos todos, cristianos, judíos, islámicos o ateos. Es una fiesta de la familia. ¿Qué hace vendiendo? Bueno, y ahí, fíjense arriba, Marcos López, el gran fotógrafo, ha pintado esto, esa especie de última cena profana, con todos los artistas y vagos de Corrientes, de Mendoza, asado en Mendiolaza. Es otra forma de festejar la Navidad. Lo mismo abajo, otra vez, ¿qué es la Navidad nuestra? Otra vez acá, otra vez la cultura. Con el calor que hace, está el pelo pincho, esta especie de Carlos Gardel gordo sirviéndose un Fernet. Y después lo que debe comer. Acá uno no puede comer turrones, que nos quedó porque los abuelos o los bisabuelos eran italianos o españoles, llenos de calorías. Tiene que comer helados, asado al aire libre, ensaladas frescas. Bueno, todo tiene que ver con la identidad, ¿no? Bueno, estas urgencias ambientales de un planeta agotado, la foto habla por sí misma. Y también esta obra de la Hadid, de Zaha Hadid, es una imagen fácil para indicar que Amberes es uno de los lugares de cortar diamante más famosos del mundo. Esa especie de barco superpuesto sobre, bueno, para mí
estos lujos en el planeta que se está cada día desapareciendo, destruyendo, o este otro de Frank Gehry con esta bodega del Marqués de Riscal en Álava, en España, que no sé si ha resistido los vientos y si alguna de esas chapas vuelan, degüellan a algún alavés que hay por el camino. Y el desperdicio del mundo en el cual vivimos. Bueno, todo esto para mí tiene puntos en contacto. Ahora una pasada rapidísima, porque ¿cómo estamos de hora? Ya estamos a las 20, estamos terminando. Lo que los arquitectos americanos tuvieron de mejor, ¿no? Las curvas de Niemeyer, él siempre decía, gusto de la curva. A mí no me dice nada el universo del ángulo recto. Gusto de la curva, de las montañas de mi país, de las ondas del mar, de la mujer preferida, el universo curvo de Einstein. Y lo utilizó hasta el final. Y además siempre decía, que alguien diga que antes vio formas semejantes. Y es difícil de encontrar a alguien que ve formas semejantes. Siempre los espejos de agua, esas formas de casi una mano abierta de la catedral, otro hombre que no era religioso, pero tenía sentido de lo sagrado, los evangelistas, y tiene su antecedente, las esculturas barrocas de la Leijadinho en Europreto, en todas las ciudades de Europreto. Carlos Raúl Villanueva y su maravillosa ciudad universitaria, miren el aula magna, donde además se lo utiliza como ámbito para la Orquesta Sinfónica de Venezuela. La obra de Barragán en México, con esta referencia al color y a la tradición más profunda de México. La obra de Rogelio Salmón en Colombia, en este caso el conjunto de las Torres del Parque. Fíjense, esto una vez me lo contaba él, estábamos en México. Miren esta cadena que va derramándose. En una de estas terrazas tenía él su departamento. Y que envuelven, acá hay una escalinata, pero modelo Trinidad del Monte, a la Plaza de Toros de Bogotá, en ladrillo. Primero el mismo material. Y segundo, él tenía derecho, parece que una torre de un nivel, dice, mira, yo tenía derecho a eso, pero hice esto y convencí al comitente de ir haciendo estas pérdidas y rodear a la plaza, porque la plaza va a seguir estando ahí, espero que mis edificios también. Pero yo lo que no quería es que el resto de los bogotanos me llamara por el resto de mi vida hijo de puta, por hablar de una torre. Bueno, estos son cuidados que algunos grandes arquitectos, que obviamente vivían de su oficio y que la plata la necesitaba como cualquiera, tuvieron, y por eso están en el lugar que están. O el gran maestro Eladio Dieste, que va a aprender la técnica de la cáscara con nada menos que con el catalán Bonet, en su exilio americano. Bonet se educó en Cataluña, pero su obra más maravillosa la hizo en el Río de la Plata, en Uruguay y en la Argentina. Y él la va a llevar casi a la rotura, ¿no? La iglesia de Atlántida. O miren esta otra. Este es un hombre católico, de esos que hace que a uno lo reconcilian con la religión. Realmente pasaste una atrás. Esta especie de rosa, que es su reinterpretación de las grandes rosetas de Reims, de Notre Dame de París, ocupadas por el vitral, hechas en un solo material, igual que su forma de Atlántida. Otra más, ahora sí. O el arquitecto Porro, las formas de la revolución, la escuela de artes, abajo del retrato de él se ve el conjunto, la escuela de artes de cine y de música de La Habana, hecha después de la revolución, con materiales simples también, porque bueno, desde ese mismo momento Cuba estuvo separada del mundo por la muralla norteamericana. O nuestro Claudio Caveri, con sus iglesias la iglesia de Nuestra Señora de Moreno y diversas obras, ¿no?
la capilla en Auschwitz, la comunidad tierra. Este peruano, Luis Longhi Traverso, que hace esta casa maravillosa, acá está, en un sitio de los más sagrados del Perú. Esto es en el lugar donde estaba el Templo del Sol, al sur de Lima, ¿no? El Templo del Sol que mostré antes. ¿Qué hace con su casa? Obviamente, gente riquísima, una casa espléndida, de muchos metros, profesores de la universidad, uno de ellos era filósofo. Está devorada por la montaña. Yo no puedo meterme en un sitio como es este sitio, con un templo que tiene más de 1000 años de antigüedad, porque los incas lo coronaron, pero son construcciones pre-incas. Si cambio los materiales y si distorsiono el paisaje, después hay todo un trabajo de rampas, de escalinatas, estupendo. Pero cuando yo veo esta casa de lejos, el ego del arquitecto desaparece. En todo caso, es una de las... Yo sigo insistiendo, esto es una casa que si tuviera que elegir las 20 casas modernas más importantes del mundo, estaría. Y si lo reduzco a 10 también, y si lo reduzco a 5 sigue estando. Estamos hablando de un ejemplo de alguien que toma todo lo que la modernidad le enseñó y todo lo que su tradición le indica. Estas obras en Atacama, en el desierto de Atacama, es un hotel boutique, el arquitecto Serle, Rodrigo Serle, chileno. La obra estupenda de Solano Benítez, en Paraguay, donde no usa más que ladrillo o madera, materiales que en su país es posible utilizar sin echar mano a ningún gasto-terreno. Lo extraordinario son sus formas. La obra de Rafael Iglesias, la inclusión del paisaje en la obra de Iglesias, el importante arquitecto rosarino. Y ese diálogo entre el espacio de agua de la casa y el Paraná. Una mendocina, Liana Bórmida, que ha hecho una cantidad ya incontable de bodegas en Mendoza y unas cuantas en California, pero donde es interesante está el espacio de la bodega Salentine, el espacio Quilca. Cuando uno tiene este escenario atrás, hay que ser muy gaucho para saber qué colocar delante. Entonces, no entras en pone esto. Este es el espacio interior, con una colección privada, pero que es más completa que la del Museo Provincial de Mendoza. O este chico, el más joven, con esta obrita mínima, grande en su sentido, esta capilla de San Bernardo, en Córdoba, ¿no? Donde la forma en que trabaja la luz cenital y la forma en que el sol va recorriendo el interior y la forma en que no perjudica el paisaje, a mí me hace acordar mucho en una obra contemporánea lo que veíamos antes en Uquía, ¿no? En las capillas del noroeste. Bueno, y estas sí son las dos últimas imágenes que también se las debo, son dos regalos de Sacriste, la de la izquierda, perdón, la de la derecha. El Mercado de Tlatelolco, una pintura del Palacio Nacional, una gran pintura de Diego Rivera, donde estamos viendo la vida, esa vida del mercado que es propia de toda nuestra América. Acá está el príncipe, o el Huaytlatoani, como lo llamaban, al rey, los comerciantes, distintos tipos de comercio, el sacamuelas por ahí, la prostituta, todo el trabajo de un mercado americano. Y esta foto, que es la que me regala Sacriste, es en su viaje de 1942, el mercado de Chichicastenango en Guatemala. Cambiaron los trajes, los personajes, las circunstancias políticas, lo que no cambió es la situación de repetición de esta costumbre ya incorporada. Y esta otra foto, que también fue un regalo de Sacriste, comparada con esta Estela Maya. El perfil de esta muchacha, del 42 estará muerta ya, supongo, aunque acá tendría 18 años o 16, el perfil de esta muchacha referido a una pieza imperecedera de la cultura maya, ¿no? El instante y lo eterno. Bueno,
Yo ya abusé de la paciencia de ustedes, son las 20:10. Con esto me despido. Estamos llegando al final. A lo mejor cuando hablamos al principio no nombré justamente que acá hay una linda diversidad de público, de personas que trabajan en distintos ámbitos, tanto en la actividad privada, como en el municipio, como en la universidad, como en la provincia. Y me parece que esto genera también un valor de diversidad a esto que somos y esto que está tratando, y de identidad platense, que somos un poco todo eso, a esto que está planteando Alberto en este primer escalón de un seminario que va a tener una primera etapa durante los miércoles de julio, de 5 clases, y después pero pasa los jueves. 2 módulos más que van a completar las 14 que pasan a ser los jueves. Que pasan a ser los jueves a partir de agosto. Así que no va a ser solo Alberto quien va a dar estas clases. Hablábamos de Fermín, lo nombró en varias oportunidades, y otros docentes así de Carlos Moreno, que es el hombre que más sabe de la arquitectura rural de la provincia de Buenos Aires, que sabe en serio, y que se ha dedicado no solo a las casas, a los palacios de los cascos, se ha dedicado a los lugares de trabajo, las materas, los corrales, los galpones, además de, obviamente, los cascos y los jardines, y hasta desde el trabajo con las razas de los animales, las distintas técnicas constructivas. Es decir, la visión de él es una visión completamente abarcativa de todo ese mundo. El día que no esté entre nosotros Carlos, dejó bastantes libros y además un excelente dibujante, pero dibujos estupendos. Pero bueno, no se pierdan las charlas de él. Después Fabio Grementieri, compañero de la Comisión de Monumentos hasta en la gestión de Teresa Anchorena, es un experto en toda la arquitectura academicista italiana y francesa, y con referencia a la generación del 80. Él prepara una clase sobre la ciudad de La Plata. Ahí lo vamos a discutir un poco seguramente. Y seguramente, bueno, ahí, pero conoce bien el tema de la... Sí. Y después hay una compañera que a mí me tocó acompañarla como docente para su investigación de posgrado, de maestras, que toma el tema de la Fundación Eva Perón. O sea que yo en la clase de peronismo voy a hacerlo más corto eso, porque ella cierra para no superponernos, y además ha estudiado el tema en profundidad y con toda capacidad. Fermín toma el tema que ya mencioné, pero además el tema de la casa pintoresquista en distintos periodos, bajo la generación del 80, bajo el gobierno de Justo, el de Perón, en toda la provincia. Y bueno, yo los temas que voy a tocar además es una clase sobre, creo es la próxima, no la próxima inmediata, pero la próxima que doy, que se llama La Hora Americana, sobre el guión que hicimos para la muestra en Bellas Artes con Roberto Amigo, un gran curador, profesor de Historia del Arte de la Universidad de General Sarmiento, sobre el indigenismo, el nacionalismo y el americanismo en el arte argentino. Que fue una muestra en Bellas Artes, que nunca se había tocado el tema de indigenismo en el Museo de Bellas Artes, que tiene más de 100 años en toda su historia. Cuando hicimos ese trabajo, el catálogo se agotó en el primer mes. Porque bueno, no eran temas para el museo del país. Y después una clase sobre Justo, donde voy a mostrar lo de su obra, y después una clase sobre el peronismo en general, sobre todos los planes quinquenales y todas las áreas de... Bueno, me parece que en ese sentido nos tenemos que transformar en reproductores de esto, porque creo que, me parece, no lo sé, pero que varios de los que están aquí, o varias de los que están aquí, escuchan a Alberto en persona por primera vez, porque no has dado tantas clases acá en la ciudad de La Plata, así que bueno, esperamos que esto se vaya Di durante un año, cuando me expulsaron, cuando la dictadura nos expulsó de Buenos Aires a nuestro taller, con el decano era Yarque, que estaba ya la Marina a cargo, bueno, nos sacaron pitando. Pero acá, que
estaba la aeronáutica, se me acuerdo, estaban más distraídos. Entonces Yarque armó su taller acá y nos trajo y estuvimos un año hasta que los alcahuetes de Buenos Aires dijeron están allá estos peronistas disolventes y nos rajaron de acá por segunda vez. Pero ese año tuve el gusto de enseñar en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber venido.